Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto que nos acompañe en esta nueva semana. Hoy vamos a estar hablando sobre los planes de seguridad y para eso hemos invitado al licenciado Rodil Hernández. Él es director de Centros Penales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y también nos acompaña Freddy Segovia, él es pastor, integra también el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y le queremos dar también la más cordial bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, María Teresa, y buenas noches al señor director de Centros Penales. Qué gusto compartir el set con ustedes. Bueno, recuerden que Gente Ve Opiniones no solamente se ve en canales 29 de Cable Claro y Cable Tigo, sino también en canal 75 de Cable Claro. Y si usted quiere también irse a su ordenador, estamos en www.gentv.tv. Agradecemos los saludos que nuestros hermanos cercanos en Washington nos hacen por esta vía de internet y bueno, vamos un poco a conocer cómo están evaluando en este momento nuestros invitados el accionar que se está dando de cara a combatir la delincuencia, qué tanto ha habido de efectividad policial en este combate del crimen, de la delincuencia. Vamos a empezar con usted para que nos diga cómo evalúa estos planes. Bueno, mire, en primer lugar, ¿verdad? Establecer que ha habido una alta operatividad de la Policía Nacional Civil y también, como gabinete de seguridad en todas las áreas, ¿verdad? Obviamente tenemos un repunte, ¿verdad? En esta coyuntura del incremento de homicidios principalmente, ¿verdad? Que opacan prácticamente mucho del accionar de las autoridades en el área de seguridad. Yo creo que esto definitivamente requiere lo que es todo un abordaje integral en el combate de la delincuencia y eso requiere de que todos los sectores, ¿verdad? Y qué bueno que nos acompaña el pastor Freddy, ¿verdad? Porque que es parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, porque yo creo que esa es la mayor expresión, el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia es como la mayor expresión de toda la sociedad salvadoreña enfocada, en trabajar y en buscar alternativas de solución a esta situación de violencia y de inseguridad que estamos viviendo en este momento. Ajá, don Freddy Segovia, ¿cómo mira usted esta efectividad? ¿Qué es lo que está interviniendo en hacer o no efectivo el trabajo policial y del órgano de justicia en este caso? Bueno, la verdad que este problema es demasiado complejo como para dar, llamémosle, una síntesis, pero a nivel personal le puedo decir que verdaderamente es encomiable la labor que hace la policía. Sin embargo, creo yo que aquí debemos, antes de comenzar a evaluar la labor que ellos hacen, debemos de verdaderamente tener una visión clara sobre qué es lo que queremos verdaderamente definir. Y yo creo que el Gabinete de Seguridad necesita el soporte de todos los sectores de la sociedad para verdaderamente unificar un criterio que nos lleve a todos a verdaderamente a tener un rumbo fijo. Yo creo que no es justo que la misma policía se encuentre bajo mucha presión. ¿Por qué? Porque hay demasiada presión en todos los círculos políticos del país que verdaderamente no definen una política clara hacia adelante. Yo creo que la policía es uno de los frutos, llamémosle así, más hermosos de los acuerdos de paz de este país y no podemos darnos el lujo prácticamente de tirarla hacia un lado, ni que pierda ese prestigio ni confianza. Yo creo que prácticamente el testimonio más fehaciente de esta nueva democracia, prácticamente la Policía Nacional Civil es, llamémosle así, uno de esos hermosos frutos y debemos todos los sectores acompañar, no lucrar sobre el tema de la seguridad, sino verdaderamente ser objetivos para que verdaderamente la fuerza policial haga su labor como debe. Ahora, el ejercicio democrático es prácticamente un ejercicio de tres poderes en el Estado y prácticamente el mismo poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo, creo yo pues que en esta nueva democracia, porque yo llamo nueva democracia, nuestra nación tiene más de 200 años casi, pero la verdad que dentro de esos pasos hacia la democracia
yo creo que se está ya prácticamente generando esos tejidos y esos encuentros. Yo creo que también no hay que ser pesimistas, sino que hay que ser positivos de que vamos a lograr salir adelante en medio de esta crisis. Pero como le repito, tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos de guardar y generar la confianza en el cuerpo policial para que actores ajenos a esto, que verdaderamente hay gente que quizás ni le interesa arreglar el problema de la delincuencia, no se pase llevando de encuentro al cuerpo policial. Yo creo que no es justo. Los policías se merecen, llamémosle así, un trato humano, así mismo como todas las personas dentro de las comunidades. En la línea que plantea Freddy Segovia de que cada sector tiene su papel, que cada cual debe hacer lo que le corresponde, desde la Dirección de Centros Penales, ¿cómo ustedes están aportando a este combate a la delincuencia? Bueno, mire, estamos aportando en las dos líneas principales de actuación y de trabajo que tiene la Dirección General de Centros Penales, y que yo creo que también muchas veces nos enfocamos solamente en una de las líneas de trabajo nuestras, que es como el control, como la seguridad dentro de los centros penales, que es muy importante, es importantísima, pero no debemos de dejar de lado también el otro tema, que es la rehabilitación y la reinserción social, porque el tema penitenciario es tan complejo, ¿verdad?, que requiere un equilibrio casi como en el filo de una navaja, ¿verdad?, o de una gilette, entre el aspecto de seguridad y el aspecto de rehabilitación. Esto es como aquel famoso dicho, ¿verdad?, que por persinarse a veces se aruña uno, ¿verdad? Pues es parecido, es un poco parecido, en el sentido que debemos de ejercer mayor control, mayor seguridad dentro de los centros penales, pero también la otra labor importantísima es la reinserción y la rehabilitación. Y fíjese que yo quisiera tocar algo, por ejemplo, que pasó este día. Muy interesante, muy importante, Pastor, lo que usted mencionó de cómo debemos de cuidar esta democracia y de cómo debemos de cuidar también esta, digamos, ¿verdad?, estas instituciones que, si bien es cierto, nuestro país tiene ya más de 100 y pico de años de vida republicana, pero esta nueva democracia que hemos formado a partir de los acuerdos de paz, hay instituciones que debemos de cuidar. ¿A qué me refiero? Mire, hoy en la mañana, desde muy temprano en la mañana, empezó a circular un rumor que habían disturbios en el Centro Penal de Seguridad de Zacatecoluca. Todos los medios estuvieron llamando, excepto gente, ¿verdad? Yo quiero decirles que realmente, porque esto hay que atenderlo con madurez. Yo creo que ustedes son un medio muy maduro, ¿verdad? Son un medio realmente muy equilibrado. Y quiero decirle cuál es el interés de generar este tipo de rumores, cuál es el interés de generar esta zozobra en la población, ¿verdad? Y realmente no pasaba absolutamente nada, ¿verdad? Todo estaba tranquilo, todo estaba bajo la normalidad. Luego hay medios que sacan noticias como recicladas, ¿verdad? Cosas que pasaron hace muchos años, cosas que se basan en rumores de que señaladas fuentes confiables que dicen tener, cuando lo que dicen son cosas y son hechos que no han sucedido en la realidad. La portada de Michero de este día. Es verdad. 5 cadáveres. Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Y en el caso penitenciario es igual. Mira, hay tantas cosas que resaltar en el ámbito penitenciario positivas. Estamos haciendo nuestra labor de control y de seguridad. La estamos haciendo. La población tiene que estar clara y tiene que estar segura de que estamos trabajando en ello. Pero también tenemos a este día 31,000 privados de libertad en un sistema penitenciario que durante toda la vida republicana de este país no se le dio ninguna atención, ¿verdad? Y que arrastramos una herencia, digamos, de desorden, una herencia de falta de atención, de falta de recursos. Y hoy es bueno que el sistema penitenciario esté a la luz. Hoy tenemos un gobierno que pone toda la información a disposición de la población, a disposición de las autoridades. Nosotros hemos estado en el Consejo de Seguridad Ciudadana explicando toda esta situación, ¿verdad? Y sobre todo, ¿verdad?, yo creo que es importante que el pueblo lo sepa y lo reconozca, una situación que requiere de muchos recursos, no solamente financieros, sino también recursos de personas, de ideas, de buenas intenciones, de buen ánimo, realmente para poder cambiar toda esta situación.
es un tema que durante más de 100 y pico de años no se ha atendido. No podemos, como un café listo, ¿verdad?, ponerlo y moverlo y de forma instantánea se va a arreglar todo esto. No es así, ¿verdad? Pero sí hay, claramente hay un camino en el cual debemos de ir todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y como decía el pastor, yo concuerdo con usted, pastor, yo soy muy optimista, ¿verdad? Desde mi punto digamos, desde mi área de trabajo, el área penitenciaria, pero yo creo que este problema de inseguridad tiene una solución pronta, pero va a requerir que todos los salvadoreños y salvadoreñas nos metamos, como dice mi jefe, de cabeza, ¿verdad? En esta situación. Si habláramos de que hay diferentes sectores que deben involucrarse para encontrar una solución a este problema que pues perjudica a la población, ¿de qué involucramiento de sectores debiéramos estar hablando? Usted ya hablaba de los 3 órganos del Estado, digamos, sí, pero claro. ¿Cómo considera usted que debería de ser el involucramiento de los sectores? Fíjese que en línea de lo que decía el señor director, prácticamente a nosotros dentro del Consejo nos invitaron a la inauguración del programa Yo Cambio allá en Metapán, en Santa Ana, carretera Metapán, allá en la penitenciaría de Panteos. Y viera que para mí me llamó mucho la atención ver que si yo le pudiera resumir prácticamente la actitud, primero, no solamente de la dirección de centros penales y el señor director de esa prisión, por casualidad que es como el estandarte de ese plan Yo Cambio, yo se lo voy a resumir así, de tripas corazón. ¿Y por qué le digo de tripas corazón? O sea, no lo digo ofensivamente, sino por el hecho de ver de que con casi absolutamente nada se está buscando prácticamente generar ocupación en todos esos, llamémosle así, privados de libertad. Prácticamente, como decía su santidad Juan Pablo II, decía, una cárcel que no rehabilita prácticamente no tiene función de ser. O sea, si aquí las cárceles, aquí no vamos a venir a hablar si estos han sido universidades del crimen durante años. Y prácticamente, ¿qué ha contribuido a que eso se genere? Ha sido prácticamente el enorme nivel de hacinamiento y el enorme nivel de desocupación. Prácticamente hay personas que hablan de que no, que aquí hay que tenerlos a perpetuidad y que no sé qué en la cárcel. Déjenme decirle que en ningún país civilizado, bueno, y aún nosotros somos parte de los acuerdos, es terminantemente prohibido las penas a perpetuidad. Prácticamente eso es privarle, y yo no estoy diciendo ni justificando a ninguna persona que ha delinquido, yo simplemente hablo en términos generales. Pero prácticamente cuando el sistema no tiene la capacidad de poder regenerar, o sea, porque aquí estamos hablando de individuos que han caído, ya sea unos por llamémosle así, por cuestiones que definitivamente merecen una acción punitiva fuerte, pero hay también una amplia mayoría también que tienen prácticamente una acción, o llamémosle así, penas inferiores. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué vamos a hacer ante todo esto? O sea, los metemos a todos, topamos esas cárceles hasta la... Mire, a mí me llamaba la atención, y perdone, voy a decir una infidencia aquí, señor director, todo ese nivel de privados de libertad han crecido desde el año prácticamente 2000 hasta la fecha. O sea, el año 2000 estaba el sistema estaba empatado, llamémosle 8.400 más o menos, ¿verdad? Con su capacidad. Pero de ahí comenzaron para arriba, llegó aquello pues hasta donde está él, dice 31.000, y mire María Teresa, tenemos, qué sé yo, otras 5.000 personas en Bartolinas de la PNC. ¿Cómo viven esas personas en Bartolinas de PNC? Así, miren, así están, así como usted está viendo esta. Yo les pregunto, o sea, ¿será de que hay alguna capacidad de poder regenerar a alguien bajo esta perspectiva, o sea, en esta realidad? O sea, aquí pues hay una fotografía Y mire qué tremendo que a nivel de Centroamérica, El Salvador es el único país prácticamente que está casi en 300% por encima de su capacidad. O sea, nosotros tenemos un problema serio aquí que verdaderamente no se origina con el caso del actual gobierno, del anterior o el anterior a ese, si eso viene desde hace años. Pero lo interesante es ver de que el presupuesto y el personal
para administrar a esa gente es el mismo que hace 10, 15 años, por el amor de Dios. O sea, es una cosa... Es de poner medidas de acuerdo o sea, a es que todo mire, ese discúlpeme, pero la verdad que prácticamente la parte de la seguridad está intrínsecamente ligada al problema penitenciario. Porque si nosotros vamos a estar reciclando personas que entran y salen del sistema penitenciario y no logran su rehabilitación, ¿de qué sirve estar haciendo las cosas bien afuera? Si simplemente lo que estamos es una rueda de caballito. Yo creo que eso tenemos que ponerle un paro todos, pero esto, los sectores, María Teresa, son todos los sectores. Yo, por ejemplo, ¿cómo quisiera ver un apoyo más fuerte de más sectores del sector empresarial del país para estas cárceles, que verdaderamente le generen oportunidades de empleo? Es cierto, o sea, yo no estoy diciendo de que van a crear empleos, la gente honrada se merece más empleos que quizás el privado de libertad, como es la lógica que ocupan, pero verdaderamente no podemos, o sea, estar chineando como un atlas este gran problema y no proveer soluciones objetivas al problema. Y mientras tanto, todo el mundo peleándose políticamente alrededor del tema, pero estos problemas siguen creciendo. Y si no hacemos algo, este problema se nos puede salir de las manos, pero siempre estamos con ese optimismo que esto se puede administrar correctamente. Además, preguntemos qué hemos hecho como sociedad, como ciudadanía, también para estar en esta situación, ¿verdad? Que no se va a arreglar, como dice el director de centros penales, como un café listo, de la noche a la mañana. Voy a hacer la primera pausa. Al volver, quisiera preguntarle al director cómo se encuentra este programa Yo Cambio. ¿Qué es lo que ha hecho centros penales para, de alguna manera, rehabilitar a las personas privadas de libertad? Esto será al volver, no nos cambie, usted está en sintonía de Gente de Opiniones. Preguntábamos al director de centros penales sobre este programa Yo Cambio, que entendemos nace por ahí por el año 2010, 2011, en el tema de dar un tratamiento a los privados de libertad para, de alguna manera, una reinserción. ¿Cómo va avanzando este programa, director, y si nos explica en qué consiste? Cómo no, bueno, mira, fíjate que el programa Yo Cambio nace, como tú bien dices, en el año 2010 con privados de libertad y privadas de libertad en las fases de confianza y semilibertad. Es decir, aquellos hombres y mujeres que estaban próximos a recuperar su libertad. Y comenzamos con un grupo muy pequeño, con un plan piloto, ¿verdad? Pero poco a poco este grupo fue creciendo y sobre todo, ¿verdad?, generando una conciencia muy particular realmente de poder cumplir con 3 valores que nosotros establecimos en el programa, que eran compenso, trabajo y ayuda a construir una sociedad mejor. Es decir, y el programa en primera persona, Yo Cambio, ¿verdad?, porque tiene que ver realmente con que el privado de libertad asuma, ¿verdad?, que nadie va a cambiar por él, o que las circunstancias no van a cambiar necesariamente. Como decía el pastor Freddy, habrá que salir a la calle a ganarse el pan, a competir, y a veces hasta en desigualdad de condiciones, pero condiciones que no se las generó necesariamente la sociedad ni nadie. Entonces hay como una, digamos, confrontación de la persona consigo misma, ¿verdad? Eso es lo más importante de nuestro programa. Es decir, el hecho que el privado de libertad asuma quizás por primera vez la responsabilidad de sus acciones o de sus omisiones, ¿verdad?, tal como lo establece la ley. Y que además de eso no solo venga esa aceptación, sino también una propuesta de transformación y de cambio. Nosotros hemos comparado esto como una revolución interna, ¿verdad? Es un giro de 180 grados y obviamente, ¿verdad?, es un proceso que tiene que ver con la conducta humana, es un proceso largo, ¿verdad?, que estamos hablando de un trabajo no comparable con periodos de gobierno. Este es un trabajo realmente que tiene que ver con generaciones completas, ¿verdad? Personas, adultos, comencemos por ahí, ¿verdad? Cambiar, por ejemplo, la forma de vida de una persona adulta es muy diferente a trabajar con un niño o niña, con un joven, ¿verdad? Hay más situaciones complejas que atender. Pero cuando llegamos a tener, digamos, un éxito relativo, digamos, en el programa Yo Cambio hacia las fases abiertas, el régimen abierto, perdón, de fase de confianza y de semilibertad, hicimos, digamos, como el giro más complicado, y era ir al interior de los centros penales. Entonces buscamos un centro penal
que tuviera algunas condiciones. Yo te quiero decir, y el pastor Freddy es testigo porque él ha visto, ¿verdad?, cómo hemos avanzado en esto. Apanteos era uno de los penales más complicados del país. Apanteos era un penal en el cual se tuvieron antes del año 2009 algunos de los incidentes más negativos y desastrosos de este país, ¿verdad? Estamos hablando de amotinamientos, masacres, etcétera. Hoy te quiero decir que en ese modelo, donde decía el pastor, y muy interesante y muy gráfica, ¿verdad?, la forma que lo describía, de tripas corazón, porque el programa Yo Cambio, o el modelo Yo Cambio, al interior de los centros se basa, en primer lugar, en hacer con poco, mucho, ¿verdad? Eso es importante, hacer con poco, mucho. Ahí está el de tripas corazón. Segundo, ¿verdad?, reducir a cero el ocio carcelario, ¿verdad? Y en tercer lugar, realmente que el que sepa hacer algo positivo y bueno le enseña a otro que no sabe. ¿De aquí vienen alguna fabricación de productos artesanales? De todo. Fíjate que comienza con el hecho del analfabetismo. El primer programa que un privado de libertad en el modelo de gestión Yo Cambio debe de cursar es que si no sabe leer ni escribir, aprenda a leer y escribir. Y eso tiene que ver con los pocos recursos que el sistema tiene, porque como bien decía el pastor, creció la población penitenciaria, pero el presupuesto y la cantidad de personal que trabajamos en la dirección se mantuvo constante, estático, ¿verdad? No se movilizó. Entonces decimos y buscamos en el modelo aquellos privados de libertad que tienen muchas habilidades. Eso nunca lo pierden. Mire, ahí hemos construido, por ejemplo, la infraestructura del mismo Apanteos, cómo cambió, ¿verdad?, la pintura, el orden, la jardinería. Tenemos viveros, tenemos cultivo de tilapias, y le quiero decir algo muy importante. Hace un par de días inauguramos nuestro laboratorio de alevines, ¿verdad? Con la tilapia nosotros comprábamos los alevines, y aquí es muy poco, hay muy poca producción de alevines, está muy concentrada. Entonces nosotros, claro, eso es un costo, ¿verdad?, que se recupera, ¿verdad?, posteriormente, pero dijimos, bueno, veamos si podemos trabajar nosotros también en eso, y con la capacitación que fueron recibiendo los internos, hoy tenemos ya la primera, digamos, producción de alevines, que ya los sembramos en Apanteos, ¿verdad?, y que esperamos ver cómo va creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es posible cambiar un sistema deforme como el que hemos encontrado, es posible cambiar un sistema oscuro, es posible cambiar un sistema con muchas deficiencias, y es posible cambiar un sistema para que llegue a ser un sistema moderno, que sea seguro y que sea rehabilitante. Es decir, con el modelo Yo Cambio hemos probado que sí se puede hacer, ¿verdad? Obviamente, reproducir este modelo en todos los demás centros nos va a llevar un tiempo, pero ya estamos haciéndolo como lo comenzamos a hacer en Apanteos. En Apanteos son 11 sectores y se comenzó como se hace todo en la vida, uno por uno, ¿verdad? Despacio, pero viendo los resultados, equivocándonos, cometiendo errores, corrigiendo, ¿verdad? Y en eso yo creo que debemos entender de que solo el que no hace nada no se equivoca. Solo aquel que está ahí sin moverse no va a tener ninguna dificultad. Pero todo aquel que emprende algo nuevo, todo aquel que emprende algo diferente va a enfrentar situaciones complicadas, pero que se puede salir adelante. Y lo importante es que también, lejos de que los centros penales sean universidades para el crimen, cambien a ser universidades que forman, ¿verdad? De que la gente que aprenda a leer, aprenda un oficio, aprenda una actividad productiva. Sí. Fíjese que, perdón, pastor, mencionándole algo, dentro de unas semanas, en el mes de septiembre, vamos a tener la graduación en el Centro de Readaptación de Mujeres Ilopango de la primera promoción de técnicas en informática. Esta es una beca que una universidad privada en el país le dio a 30 mujeres que por 3 años, ¿verdad? Por 3 años han cursado, ¿verdad?, las materias como que estuvieran yendo a la universidad con los mismos requisitos, con las mismas exigencias, los mismos exámenes, ¿verdad? Ya tuvieron su feria científica. Entonces estas mujeres, ¿verdad?, hoy, ¿cómo van a regresar a la sociedad? Van a regresar mejores, van a regresar con un título universitario. Claro, ¿verdad?, hay mucho más que hacer, pero estamos dando, digamos,
pasos que nunca antes se habían dado en el sistema penitenciario del país. 3 años, imagínate, mire, mujeres que durante 3 años han mantenido una conducta ejemplar. Claro. Y han sido disciplinadas y se han esforzado al igual que cualquier persona. Van a poder tener una formación que les permita ganarse honradamente la vida. Así es. Pastor, en este marco de que, bueno, ya nos hablan lo que se está haciendo en los centros penales, en el plan El Salvador Seguro, usted que pertenece, es parte de este Consejo de Convivencia y Seguridad Ciudadana, ¿cómo avanza este plan en los municipios priorizados? Bueno, para este año están prácticamente calendarizados 10 municipios, de los cuales pues prácticamente ya se dio el banderillazo de salida ya formalmente con Ciudad Delgado de una manera así ya completa. Yo creo que en este momento, y es muy importante, yo creo que inclusive este día hubo una reunión allá en la Comisión de Legislación, en la Asamblea Legislativa, discutiendo muchos temas alrededor de la seguridad. Y uno de ellos tenía que ver prácticamente también con la parte de la designación de fondos. El gobierno es evidente, no tiene suficientes recursos para hacerlo y prácticamente yo creo que es necesario de que tengan los recursos necesarios para verdaderamente echar a andar todo esto, porque tal como lo explicaban, ahí estaba viendo la presentación, parece ser que los préstamos que ya están aprobados estaban designados estrictamente para lo que es la parte de centros penales y lo que era la parte de Izalco 2 y Izalco 3, algo así me explicaban, ¿verdad? Pero prácticamente los demás recursos que están ahí prácticamente entrampados se necesitan para viabilizar todo esto, ¿verdad? O sea, y prácticamente creo que ahí es necesario que efectivamente se llegue a un consenso. Yo creo que aquí todos nuestros políticos deben de tener esa sensibilidad ante verdaderamente que esto no es una cuestión, bueno, yo no participo en esto porque estoy adscrito al partido de gobierno o al partido de oposición, o sea, lo hacemos como iglesia y prácticamente nuestro partido es prácticamente que queremos ver a nuestro país libre de este problema de violencia. O sea, por eso participamos en este esfuerzo. Ahora, lo que sí es interesante es que este plan El Salvador Seguro cuesta $2.100 millones, a un ritmo de 400 y pico de 420 millones por año, que prácticamente es una mezcla de derogación de fondos del circulante, del presupuesto, y otra buena parte para lo que es la parte capital, es semilla, y otro pues tiene que ver con el apoyo internacional de todos los países amigos. Ahora, pero prácticamente creo que ya viene siendo, yo tal vez me llamaba a todos los partidos políticos, es que las elecciones son hasta 2018, por lo menos démonos un break, por lo menos aunque sea de un par de años, y en el tema de seguridad, que es el que más nos está haciendo pedazos a todos, prácticamente dejemos de lado las diferencias. Yo creo que dejemos que las cosas caminen por un buen camino y verdaderamente encontremos los consensos para resolver esto. Porque mire, nosotros siempre lo hemos dicho, María Teresa, si aquí solo le van a entrar a este problema por el área represiva, o sea, estoy hablando solamente llegar a activar la parte de represión, la cual es muy importante, pero si se hace de una manera irresponsable, lo que hacemos es multiplicar el problema. Ahora, si esto no lo acompañamos con una muestra fehaciente, porque mire lo que la gente dice, que la prevención y para qué sirve y que no sé qué, no, la prevención es el testimonio que le vamos a dar a las comunidades que han estado abandonadas por años de que verdaderamente el Estado le interesa recuperar y prácticamente la confianza de ellos. No es recuperar solo el territorio, es recuperar la confianza de la gente, María Teresa. Mire, si la gente no confía en el Estado, ¿sabe qué? Todo esto, mejor apaguemos las cámaras y vámonos para la casa. Es que aquí si no tenemos la confianza de la gente, ahora, ¿y eso cómo se recupera? Se recupera en base a buena fe. Y prácticamente nosotros dicen, ¿qué andan haciendo ustedes ahí? Miren, aunque sea sembrando esa semilla de buena fe. Usted hablaba hace un momentito de la importancia de la rehabilitación, claro, de cómo se reinsertan a estas personas que en algún momento de su vida han delinquido, han hecho alguna, digamos, fechoría y está pagando un castigo. Ya nos hablaba el director de centros penales de este programa Yo Cambio. ¿Por qué usted considera que la reinserción
es un eje estratégico de ese plan, El Salvador Seguro? Bueno, fíjese que voy a hacer una referencia de un estudio que presentó el Washington Post de la Universidad de Chicago. Ahí presentaba qué incidencia tiene el nivel de escolaridad en un grupo prácticamente étnico, estaba hablando aquí los afroamericanos, allá en los Estados Unidos, con su nivel de encarcelamiento, su nivel educativo y el nivel de encarcelamiento. Y mira qué interesante fue ver este estudio, porque prácticamente en el segmento entre 20 y 24 años, los jóvenes que no tenían su diploma, o sea, habían abandonado el bachillerato, no tenían el high school diploma, tenían un porcentaje en esta comunidad de cerca del 27% que estaban dentro de los centros penales porque habían delinquido de una forma u otra. Y cuando vamos a ver la relación de estos mismos jóvenes dentro de lo que es el terreno, prácticamente el nivel de empleo de todo ese grupo entre 20 y 24 años, solo un 20% tenía empleo. El resto, 80%, eran ninis. Ni estudian ni estudian ni trabajan. ¿Verdad? Como dicen, ni chicha ni limonada, yo le llamo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el gran problema? Si nosotros seguimos atacando esto, no que la cárcel, no que el palo, no que métalo preso, no que métalo... Si la raíz está aquí, María Teresa. El problema es ese, que estos jóvenes, o sea, no tienen un acompañamiento. Pues yo le llamaba como que nuestros jóvenes son aquellos aguiluchos que han salido de los huevos, pero no tienen ningún águila que los cuide. No tienen ni pico ni alas y se avientan al vacío. Por eso es que tenemos esa enorme cantidad de muertos. Mire, si es increíble. El programa de desarrollo de las Naciones Unidas dio unas cifras bien interesantes con relación a los privados de libertad. 40% salieron de sus casas antes de los 15 años, por el amor de Dios. ¿Quién cría a estos muchachos? O sea, de la calle. Permítame, y yo doy a esto, y todo el mundo, matémoslo. Ojalá no sean tus hijos, ojalá no sean aquellas personas que han caído en un factor de drogadicción. Mire, yo conocí un caso de una familia, mire, que cayeron en el problema del crack. Mire, la pobre mujer jefa de esa casa, una familia de bien, terminó prostituyéndose en las calles de San Salvador. Porque son problemas endémicos serios en esta sociedad que, por favor, o sea, yo creo que tiene que haber una voz coherente que haga una invitación a que verdaderamente veamos el problema por la raíz y no solamente por la parte mediática. Yo creo que ahí es donde está el problema. Bueno, hablando de todas las medidas que también se van haciendo, director de centros penales, el mes pasado conocíamos que se firmó un convenio, un contrato de construcción más bien para la obra de seguridad de Izalco, que había estado incluso paralizada en 2 ocasiones. ¿Cómo va este proceso de construcción? ¿Cuánto es la inversión? Cuéntenos un poco. Claro, bueno, mire, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios hemos logrado ya este día, ¿verdad? Este día le hemos entregado ya el terreno a la empresa constructora que va a finalizar las obras de Izalco fase 3. El día jueves por la mañana esperamos en un acto oficial colocar la primera y última piedra de este proyecto, ¿verdad? Como lo ha dicho el ministro de Justicia, esta es la primera y última, ¿verdad? Que ponemos porque lo vamos a terminar, Un proyecto que tuvo muchas, eventualidades y muchas circunstancias negativas, ¿verdad? Que nos impidió pues contar con estos espacios. Aquí se van a generar... ¿Esto va a descongestionar? Se va a generar 2.040 espacios nuevos en un régimen de mediana seguridad. Eso va a permitir ejercer un mejor control en el tema de seguridad, por ejemplo. Pero también esta semana que pasó recibimos las ofertas para construir Izalco fase 2, ¿verdad? Es decir, otro espacio ahí dentro del complejo penitenciario Izalco que va a tener 1.660 espacios. Eso nos va a permitir, ¿verdad?, contar con más de 3.000 y pico de espacios nuevos, ¿verdad? Siempre Izalco fase 2 va a ser un régimen distinto, va a ser un régimen de ordinario, ¿verdad? No de mediana seguridad, pero entonces eso va a permitir tener también más aspectos de rehabilitación. Todos estos 2 centros van a contar con sistemas modernos de bloqueo, de escáner de cuerpos completos para los ingresos, es decir, todos los mecanismos de seguridad que se deben de tener, ya modernos, se deben de tener en cualquier sistema penitenciario del mundo.
¿verdad? Yo entiendo a la población, ¿verdad?, cuando pregunta cómo es posible que se den estos ilícitos desde los centros, pero yo quiero decirles que este es un sistema penitenciario de un país como el nuestro, ¿verdad?, abandonado por muchos años y que no podemos Hay una inversión esperar millonaria para este nuevo. 71 millones de dólares en total, en todo lo que se va a invertir, como decía el pastor Freddy, ¿verdad? Aquí vamos a construir no solo estos 2 centros, María Teresa, sino vamos a ampliar las 2 granjas penitenciarias que ya tenemos, porque aquí vienen las 2 manos, ¿verdad?, del sistema, o los 2 rieles sobre los cuales camina el sistema, seguridad, pero también rehabilitación. Es decir, vamos a ampliar la granja de Izalco, vamos a ampliar la granja de Santa Ana. Quiero decirte, estos son dos instituciones penitenciarias que no tienen muros, que no tienen, digamos, custodia tan fuerte como los otros centros. Son personas en semilibertad, hombres y mujeres en semilibertad, que están próximos a salir. Hemos, por ejemplo, la semana pasada sacado un alrededor de 10.000 tilapias, ¿verdad?, de los estanques de ahí de la granja Santa Ana. Se vendieron dentro de la misma institución, pero también a varios proveedores, a varias personas que llegaron, a comprar, ¿verdad?, esta producción. Queremos también, María Teresa, elevar la productividad de los sistemas penitenciarios a un nivel de industria penitenciaria, ¿verdad? De hecho, con el pastor tenemos un proyecto pendiente, varias situaciones, inclusive hasta de exportación, ¿verdad?, a otros países. Vamos a construir 3 pequeños talleres, 2 de mecánica de obra de banco, otro de confección este mismo año con fondos de Taiwán. Quiero decirle de que va a haber una inversión como nunca antes ha habido en el sistema penitenciario de nuestro país. Este gobierno está apostando con mucho empeño, con mucha fortaleza, obviamente con la cooperación de muchos países amigos, pero también con el financiamiento que se ha obtenido a través del BCIE y próximamente del BID, ¿verdad? Eso significa vamos a tener un sistema penitenciario mejor, más seguro y más rehabilitante. Vamos a ir a nuestra segunda y última pausa. Al volver profundizamos un poquito más sobre este tema de la reinserción y de los nuevos proyectos y también acerca de la reforma de la ley penitenciaria. Esto será al volver, no nos cambien. Conversamos sobre el tema de políticas de seguridad con el director de centros penales, con el pastor Freddy Segovia. Hablar un poco sobre en este trabajo de disminución de la violencia también, ¿cuál debiera ser la articulación de los diferentes sectores? Usted ya hablaba del involucramiento de la empresa privada, a lo mejor un sistema judicial también más expedito. ¿Qué otros actores podrían intervenir en esta disminución? Bueno, prácticamente yo creo que es algo que hay que ir construyendo, María Teresa. O sea, aquí no podemos decir falta o el otro aquí. Yo creo que prácticamente primero el plan El Salvador Seguro descansa sobre una premisa que me llamó la atención cuando se estaba elaborando y se la leo porque la violencia, fíjese, la violencia y la ausencia de una visión compartida sobre cómo enfrentar esta problemática junto con la dispersión de iniciativas, estimule el establecimiento de la violencia. O sea, aquí la articulación es que nos dejemos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquel, yo voy a hacer allá. ¿Por qué no? Mire, si aquí, inclusive hace poco alguien hablaba al seno del Consejo que hiciéramos un mapeo de tanta ONG que hay aquí trabajando en las comunidades y que en vez de que estemos todos, como dicen, disparando por nuestro lado, ¿por qué no nos comenzamos a generar un poquito? Mire, aquí a nivel nacional, la responsabilidad social empresarial invierte año con año cerca de 600 millones de dólares. Ahora, si usted me pregunta y dice, ¿a dónde está? Yo, por lo menos le digo, me cuesta visiblemente verla, ¿sabe por qué? Porque está dispersa. Pero si nosotros podemos comenzar a articularnos alrededor de un tema, de buena fe por supuesto, porque aquí no se trata de que yo le voy a sacar partido a esto o yo me voy a llevar Ahora, el gobierno, el ejecutivo, pues él fue electo pues, y todos pues sigamos el liderazgo, pero el tema tiene que ver con la nación, pues, y esto es lo que más nos está afectando a nosotros. A mí me da tristeza
que después de ser un país prácticamente líder a nivel centroamericano estemos rezagados. O sea, y prácticamente uno de los problemas que nos genera ese rezago es el problema de inseguridad. Entonces, ahí es donde yo creo que debemos de caminar un poquito para que prácticamente cómo nos articulamos. Tenemos que generar esos espacios e ir botando ese lastre y seguir empujando, María Teresa. Así que aquí, como dice, tenemos que ser propositivos, todos los salvadoreños, para sacar adelante la nación. Y hablando de ser propositivos, en este momento en la Asamblea Legislativa se tiene una propuesta de reformas a la ley penitenciaria. ¿Cómo las mira usted, director? ¿Cree que esto va a dar resultados? ¿En qué consisten? Bueno, mire, yo creo que ahorita hay una coyuntura muy buena, muy importante, ¿verdad? Y es el hecho que también el órgano legislativo está, digamos, ocupado, ¿verdad?, en ver cómo logramos salir adelante en el tema penitenciario. Yo quiero hacer un agradecimiento muy particular a todos los partidos políticos que votaron en las recientes reformas que tienen que ver con un poco de más control y de más seguridad, pero también que tienen que ver con el tema de depuración de los empleados penitenciarios que puedan estar involucrados en algún aspecto de ilícito, ¿verdad? O de favorecimiento del cometimiento de ilícitos desde los centros. Y digo eso porque esa es una buena muestra de cómo la unidad de nuestro país, porque fueron todos los partidos políticos los que votaron por esa iniciativa, puede contribuir grandemente a que salgamos adelante. Con el tema del trabajo, yo, como le mencionaba anteriormente, nuestro modelo de gestión busca reducir el ocio carcelario a cero, ¿verdad? Es decir, que todos los privados de libertad puedan involucrarse en actividades productivas. El ocio es el padre de todos los vicios. Es de todos los vicios, ¿verdad? Definitivamente. Cuando la mente desocupada, me decía mi abuelita, ¿verdad? Es taller de Satanás, me decía, ¿verdad? Y eso es así, o sea, ¿verdad? Tenemos que, mire, y todos esos privados de libertad, el 90% de los privados de libertad están en edad productiva todavía, ¿verdad? Pueden aportar mucho a nuestra sociedad y para ellos mismos también. Yo creo que es importante que analicemos, y yo le quiero plantear algo que estamos trabajando en el Ministerio como una futura reforma que tiene que ver con el trabajo penitenciario en este sentido. Ahí hay muchas cosas que los privados de libertad pueden generar, hacer y aportar a la sociedad. Necesitamos el tema de la industria penitenciaria, algo que permita que podamos comprar y vender, prestar servicios inclusive, ¿verdad?, con algunos privados de libertad que lo puedan hacer, pero que la compensación económica que se reciba, ¿verdad?, esté regulada por ley. Y una idea es de la siguiente forma, mire, en primer lugar, que se constituya un fondo similar a los fondos ajenos en custodia para cuando estas personas salgan en libertad, que por un porcentaje significativo de lo que ellos ganen a través de este trabajo productivo se guarde en un fondo especial para que el día que ellos salgan en libertad, así como cuando hacen la devolución de renta, ¿verdad?, el Ministerio de Hacienda le entregue, ¿verdad?, a sus familias también, ¿verdad?, y vayan a retirar su fondo. Dos, que de lo que producen un porcentaje vaya a sus familias directamente. Y tres, ¿verdad?, algo muy importante que tiene que ver con la compensación. Hay muchos privados de libertad que cometen delitos que tienen aparejada una responsabilidad civil para las víctimas. Entonces, que también parte de lo que se produzca a través de su trabajo vaya directamente al pago de esas responsabilidades civiles que los diferentes jueces constituyen al momento de emitir la sentencia. Entonces, creo que de esa forma podemos también motivar a los privados de libertad, pero también buscar el apoyo de otras personas, iglesias, organizaciones no gubernamentales y también la empresa privada, ¿verdad? Yo he planteado, por ejemplo, que necesitan, ¿verdad?, una empresa de un antecedente penal o un técnico muy calificado. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, no? Ya en producción me están corriendo. Les agradecemos muchísimo su presencia y yo creo que estas propuestas que usted ha planteado finalmente pudieran hacer algo en pro tanto de los privados de libertad como de la sociedad. Agradecemos su presencia. No, siempre un gusto, María Teresa. Oye, muchas gracias, María Teresa, siempre es un gusto también estar con Bueno, ustedes. Y usted, amigo, amiga, el día de mañana, esta misma entrevista a las 7 de la mañana en retransmisión y a las 7 de la noche una nueva entrevista. Lo esperamos aquí en Gente de Opiniones. Gracias por su sintonía.